Hoy en Gente Pro conversamos con un dominicano que ha hecho de la sostenibilidad una causa, una empresa y un compromiso de vida. Me refiero a Jorge Risek, quien es ingeniero industrial, consultor, empresario y pionero en proyectos de reciclaje y economía circular en República Dominicana. Fundador de Risek Vidal Recyclers, una empresa que no solo transforma residuos en oportunidades, sino que ha impactado directamente a miles de familias y comunidades. Con más de 20 años de experiencia, aunque se ve muy joven, Jorge ha trabajado junto a organismos internacionales, desarrollado plantas de reciclaje en el país y en Haití, y ha liderado proyectos ambientales de alto impacto, incluyendo el retiro de más de 100.000 toneladas de desechos de ríos y costas dominicanas. Su visión es clara: un país más limpio, más consciente y responsable. Hoy hablamos con un verdadero pro de la sostenibilidad, Jorge Risek. Bienvenido a Gente Pro. Y tengo que decir que cuando nadie hablaba de sostenibilidad, de reciclaje, Jorge ya era un abanderado. Así que bienvenido, Jorge. Viviana, un honor y placer estar aquí. Gracias por la invitación a ti y a tu equipo. Yo diría que sí, que yo empecé muy joven en el país con los temas de sostenibilidad y reciclaje, pero es que fue algo que se dio de manera natural, integral, y que se ha convertido ya como en parte de mi ADN y de mi costumbre diaria. Pero ¿qué despertó ese sentido de preocupación, de sensibilidad por el tema del medio ambiente y a emprender en el mundo del reciclaje, que quizás en otros países, territorios, el reciclaje ya tenía un alto grado de avance, pero sí puedo decirte que desde que yo estaba en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, cuando el tema ya desde el punto de vista laboral me tocó más de cerca, veía las complejidades en la implementación de un sistema de este tipo, en la creación de conciencia, en que la gente conectara con esa preocupación muy legítima, porque todos hablamos de la preocupación del planeta, el cambio climático. La pregunta es a la inversa: ¿qué estamos haciendo nosotros de manera individual para reducir ese impacto con nuestro accionar diario? Sí, ¿qué hacemos nosotros como individuos? Es muy limitado porque siempre se nos repite y escuchamos, y ahí yo entiendo que campañas diseñadas para eso, de que tú tienes que reducir, de que los plásticos son malos, de que tienes que segregar, de que la energía. Entonces, yo creo que es un conjunto de microacciones que vamos desarrollando y de patrones de conductas, donde empezamos a cambiar algunos utensilios de nuestro día a día. Empezamos a adoptar un termo que podemos rellenar constantemente de agua, y entonces no estás consumiendo un empaque, porque no es el agua que tú consumes en la botellita, es el empaque que tú estás desechando luego de un solo uso. Es esa costumbre que se nos enseñó primero por ahorro energético de apagar las luces, pero ya ahora tenemos luces que son, vamos a decir, más enérgico eficientes. Y esto es lo que va creando todo un cambio de nuestra costumbre, que en países muy desarrollados tú lo ves como el carpooling también, que bueno, se van 5 gentes a un mismo sitio y se van en un solo vehículo. Nosotros tenemos unas limitantes que vienen quizás con ser latinoamericanos, y es que no nos gusta eso de andar en un vehículo ajeno o de coger Tema un cultural. taxi. Sí, es un tema cultural de la machosincrasia, pero que también las mujeres lo aplican, de no, yo me voy en mi vehículo. Bueno, pero mira, hay dificultad quizás con el parqueo, está poniendo un vehículo a consumir combustible y todo eso, cuando dos gente se pueden ir en un mismo vehículo, en un taxi. Entonces, es un cambio cultural que vamos poco a poco asumiendo, y en este sentido sí yo creo que las culturas extranjeras nos han permeado lo suficiente, porque cada vez que pisamos otro país y nos gusta, el que ha ido a Nueva York, que ve que la basura sale un X día a la semana, y tú que estuviste ligada al sector del ayuntamiento, y tú dices, óyeme, pero es que los camiones pasan un X día a la semana y a una hora en específico. No es todos los días este flujo vehicular por la mala costumbre de nosotros como ciudadanos. Y quizás tú mismo dices, mira, yo la voy a sacar tal día a la semana, pero tiene que estar de la mano con eso. Entonces, son las pequeñas acciones que hacemos todos los días las que nos van impulsando a este estilo de vida. Mira, pero ¿qué te inspiró a ti involucrarte en este mundo? Pues es muy sencillo.
yo venía del mundo empresarial, primero como consultor y luego como director financiero de un gran grupo económico. Y yo siempre tuve desde chiquito la pasión por el medio ambiente, primero porque me crié mitad en la playa y mitad aquí, o sea, en Juan Dolio, que iba casi todos los fines de semana y vacaciones. Y entonces después pertenecía a un grupo de ecoturismo que se llamaba ECA. Y entonces hacíamos mucho camping, caminatas de Bonao, El Pico y todo lo demás. Y en esos momentos, en los años 90 bajito, empezaba ya tú a ver el tema de la basura regada en áreas naturales, en el mar, en las orillas de la playa y todo eso. Y desde ahí yo empecé quizás con una frustración hacia, oye, ¿por qué tenemos que ser tan mal educados, tan cochinos? ¿Por qué esto? Y yo siempre tenía la preocupación de qué se hace con la basura. Me recuerdo que a mi hermano, yo que obviamente me llevo unos años y era muy adentrado en la sociedad ya a nivel económico y profesional, y no había una respuesta por parte de nadie de qué se estaba haciendo con la basura. Sorpresa mía que cuando ya obviamente con este conocimiento de negocios, consultoría y todo lo demás, yo pongo el ojo en qué voy a invertir y entonces me doy cuenta que no habían sistemas formales de reciclaje y de cadenas de recolección y en cadenas de valor. O sea, se hablaba de la basura, pero la basura iba a Duquesa o a cualquier otro sitio al aire libre. Y entonces tú decías, pero es que no hay una cadena, o sea, no hay cómo llevar esto y la manera de tú llevarlo es poniéndole un valor, porque nadie hace nada por inspiración propia. No, se nos ha ido esa humanidad, incluso hasta de barrer nuestro contén y ese orgullo que teníamos de hacerlo. El de que frente de la casa limpia. tu frente de tu casa era sagrado. Entonces, eso conllevó a empezar a estudiar el mercado y sus situaciones y a tratar de ver cómo injerenciar en el mismo. Claro, muy subdimensionado y obviamente 16 años me han dado una práctica. Pero ¿cómo Todo fueron un esos camino. primeros añitos en Recyc Vidal, Recyclers? Mira, al principio era un tema de orgullo, de yo tengo una empresa de reciclaje y el pechito muy erguido y de ir bien vestido. Y como a los 2 o 3 meses yo empecé a darme cuenta de que, wow, esto es totalmente diferente. O sea, es cambiar de un vehículo, vamos a decir, confortable a un camión casi. O sea, es ponerme tenis y ropa que probablemente se pueda desechar en un tiempo de menos de un mes, porque se ensució de algo que tú no la quieres llevar a lavar a la casa. Y entonces ahí empezó ese camino y eso conllevó una quiebra financiera al cabo de 3, 4 años. Y eso fue quizás el golpe más fuerte que yo he recibido en cuanto a humildad. Yo conservo mi carpeta de humildad, que la tengo conmigo en mi oficina. Y esa carpeta tiene 200, 300 páginas de embargos, citaciones y todo lo demás. Producto de cosas que no fue un mal manejo, pero de empezar a crear caminos que tú no controlabas. y que no había forma de controlarlas porque no había un patrón del cual guiarme porque no existía en nuestro país. ¿Tú pudieras decir que fue el costo del emprendimiento o el costo de involucrarte en un tema donde el contexto todavía no estaba claro? No, fue la consecuencia de querer romper un paradigma y querer crear Ir algo más que allá. no se había creado y de la cabezadura de un Jorge mucho más joven que tú le decías que no y era que sí y que yo lo voy a hacer. Y sí, el sí se va logrando, pero el sí conlleva una serie de heridas que te marcan y te recuerdan hasta dónde está el límite de tu capacidad y de lo que hay. Y ahora mismo, quizás con una serie de reformas a nivel de regulación, con cambios, diría yo un poco más estructurales, pero con los mismos desafíos, eh, podría definir cómo ves el actual contexto dominicano. Mira, esos cambios a nivel estructurales de leyes y de otros, vamos a decir, agregados que han venido al sector, lo que a mí me ha facilitado y me ha dado, y creo que al sector en general, es que esto sea un tema que esté en boga, porque finalmente se han empezado a integrar, aunque no estamos todos en una misma mesa, el empresariado,
políticas públicas, los poderes del Estado, ciudadanos como yo preocupados y también que buscamos hacer un negocio de la sostenibilidad y de algo que ha sido desechado, los ambientalistas. Entonces, finalmente como que todos nos empezamos a ver la cara y empezamos a entender que hay un diálogo que hay que ir entablando y la ley, la 2500, la creación del fideicomiso, que Medio Ambiente tenga un nuevo parámetro para irse modernizando y que debería ser como una agenda de trabajo marca país. Lo que yo entiendo es que sí esto va a llevar a un diálogo donde finalmente ya todos nos vamos a empujar tanto, como digo yo, que nos vamos moldeando y que vamos a entender que esto hay que verlo como la educación, como un pacto país que tiene que trascender los colores, los tiempos, los intereses financieros, porque al final todos vivimos de lo mismo, vivimos de nuestro país y un país donde 27% del PIB viene aportado por los recursos naturales, porque el turismo es, sí, somos muy amables, nuestra sonrisa y todo lo demás, pero no nos equivoquemos, el turismo viene por nuestras playas, por nuestro clima, por lo que Tenemos que asegurar ese activo. Nuestro cambio, y ese es el activo que tenemos que preservar. Totalmente de acuerdo contigo. Y a veces no lo vemos, vemos lo que tenemos hoy, no cómo conservarlo para mejorar sus condiciones hacia el futuro. Y tú has tenido la oportunidad de trabajar en proyectos que no se quedan en la retórica, sino que impactan comunidades. El caso de comunidades quizás vulnerables, como es el caso de Samaná o Duquesa. ¿Cuál es la conexión entre esta llamada sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social? Es decir, que la gente de las propias comunidades se empoderen en hacer estos proyectos suyos y que lo vean como una dinámica transformadora para sus vidas. Mira, te lo voy a dividir en algunas partes porque yo creo que es el punto central, el meollo de cualquier sistema de gestión que estemos hablando para manejo de residuos. La experiencia me ha dicho que en la mayoría de los sectores, si tú quieres encontrar un cambio, el cambio tiene que venir, y eso como consultor te lo enseñas de siempre, a tú tener un discurso que implique que el involucrado en el proceso se sienta que ha nacido de él. La única manera de tú lograr que un ser humano cambie es si dentro de sí hay un cambio y desea el cambio. Porque imponérselo, sea con la fuerza, con poder económico, con lo que sea, no va a ser duradero en el tiempo. Y eso lo demuestra cualquier sector, no exclusivamente el tema de los residuos sólidos. Entonces tú mencionas, por ejemplo, Samaná y Duquesa. Desde siempre yo entendí de que, un valor económico involucra a las personas, pero si no es una solución integral que le vaya a mejorar a ellos su esquema de vida, no va a valer la pena y lo van a soltar. De hecho, si tú aquí en la institución empiezas a segregar, que creo que lo hacen, tus residuos sólidos y tus ayudantes ven que eso lo viene a recoger el mismo camión de basura, pierden el interés y lo dejan de hacer porque dicen, pero ¿para qué estamos haciendo un esfuerzo nosotros como individuos si al final eso va al mismo camión de basura que va al mismo Duquesa? Ahora bien, si viene una empresa encargada de procesar esos residuos, dicen, mira, lo que yo estoy segregando le está facilitando el trabajo a esta empresa o a este rubro industrial, y entonces eso yo sí sé que no está, lo que yo estoy haciendo, mi acción es la chispa que empieza, la mecha, para que todo un encadenamiento industrial se dé y eso no vaya al mismo vertedero. Entonces, con el tema de Samaná, lo que se buscó, y eso fue producto de la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos y como parte del capítulo del CAFTA, lo que se buscaba era cómo impactar a los recogedores informales para subir su calidad de vida. Y entonces cuando me preguntan, yo lo que le digo, mira, una pequeña industrialización de su proceso, agregarle pasos para que, más que ellos segregar residuos sólidos en el vertedero, ellos lo que hagan sea preprocesar esa materia prima y tengan un producto donde se le agregue valor. Pero eso es antes de llegar al vertedero. No, desde el vertedero, ellos son recogedores del vertedero. Entonces, primero comenzamos con que lo que ellos recogían ahí lo pudiesen procesar para darle un mayor valor y entonces
con todo el proyecto que había de saneamiento de ese vertedero, se fuese creando una línea de clasificación. Pero si tú lo dejas en clasificación, le estás dando el mismo valor y no justifica la inversión. Entonces, vamos a procesar desde un ambiente ahí y luego que aprendan a procesar, entonces empezamos todo lo que es la recogida fuera de vertedero y entonces ya ellos no están buceando en el vertedero. Ellos están dentro del vertedero porque nos cedieron un espacio y se les cedió un espacio al proyecto. Pero ya lo que está llegando es material preclasificado de los hoteles de la zona, de todos los centros de expendio de bebidas alcohólicas y de alimentos, de algunas personas que han querido integrarse, han llevado sus residuos sólidos, en vez de botarlo en la zafacón, van y lo llevan allá. Pero es porque tú dotaste de un centro logístico donde hay la mecanización del proceso a grandes rasgos y donde las personas pueden ver el impacto que están teniendo. Y entonces ya Dalmacio y los buzos que tenía ella, ellos no son buzos, ellos son microempresarios. Y obviamente se concatenó con una empresa como la mía y otra empresa para otro tipo de material que yo no proceso, que les garantizamos la compra de esos materiales. O sea que tú tienes el factor económico, tú tienes el factor de encadenamiento y apoderamiento de la cadena vamos a decir, mano de obra, tienes a la comunidad integrada y entonces le vas aliviando la carga a los ayuntamientos y demás. Yo te tengo una pregunta. Nosotros ahora, desde ProDominicana, hemos visto esa evolución del sector y ya viéndolo tanto en el segmento de exportación como en el segmento de inversión, hay amplias posibilidades. De hecho, República Dominicana exporta residuos, exporta metales, se han ido involucrando actores relevantes de la industria internacional en materia de reciclaje. Los mismos ayuntamientos han empezado poco a poco a cambiar su visión, la creación de este fideicomiso, como bien tú mencionabas. ¿Qué oportunidades identificas ahora mismo que pueden lograr que la República Dominicana tenga un antes y un después en materia de reciclaje? Es profunda la pregunta, ¿eh? Sí, pero como es algo, Viviana, que yo tengo 16 años elaborando, uno tiene la mente mucho tiempo para pensar, idealizar cosas y analizarlas de diferentes hábitos. Y cuando yo iba a empezar esta práctica, lo primero que yo hice fue nutrirme de estadísticas que eran muy limitadas, pero que algunas salían de lo que era esta oficina antes de esta gestión y de las importaciones, exportaciones, los códigos arancelarios y demás. Y hoy en día tenemos tantas herramientas de manejo de data que te dicen, por ejemplo, nosotros estamos exportando bienes, vamos a decir, reciclados y provenientes de un rubro de desechos por encima de 300 millones de dólares al año ya. Entonces, con una plataforma como esta, ya deberíamos, a mi entender, estar hablando de crear un pequeño hub de análisis de impacto que pueda surtir no solo de información, sino de tratados, alianzas, creación de oportunidades, para que mediante esta oficina se pueda crear hasta una feria o apadrinar el ofrecimiento de productos reciclados de nuestro país a los mercados internacionales. ¿Qué te explico? Por ejemplo, en Orlando se hace la feria más grande de manejo de residuos. Y ahí vamos algunos empresarios y van fabricantes, van manejadores de basura y todo eso. Toda la cadena. ¿Y qué tú ves ahí? Bueno, ahí hay desde vehículos de transporte de residuos sólidos y tecnologías de procesamiento y todo eso, hasta personas como yo que ofrecemos materia prima procesada dentro de nuestro país. Entonces, ya tú tienes mercados tan grandes como China que han creado de su industria de la energía un consumidor abrumador de residuos sólidos sin procesar. No, y tú, países que ya están que compran la basura, precisamente, eso está haciendo China y Finlandia. Entonces, tú dices, óyeme, tenemos la ley que ampara muchos proyectos, tenemos un fideicomiso y tenemos a medio ambiente tratando de crear legislaciones modernas para regular lo que es un sector emergente con gran potencial.
Bueno, pues entonces déjame yo desde Pro Dominicana crearle un vehículo para que ellos puedan empezar a tener una plataforma de comunicación y de empezarse como país a validar, porque déjame explicarte cuál es el principal problema que tenemos nosotros y que nadie lo ha tocado y por qué en el 2000, del 2010 al 2013 quebraron todas las empresas sin ninguna excepción de reciclaje de nuestro país. Es porque lo que exportamos no da credibilidad al mercado internacional y los brokers internacionales cuando hablan con nuestro país piden una serie de garantías a las empresas porque no hay nadie que ampare y que dijera en ese momento, sí, mira, esa empresa está registrada aquí. Como una Porque, certificación. correcto. No hay una certificación, a pesar de que Industria y Comercio y otras cosas, y ya obviamente los que tenemos mucho tiempo en el sector, tenemos medios de cómo probatorios de lo que tenemos y tenemos que hacer videos de nuestras plantas, arraigo bancario, una serie de cosas. Pero no hay una unión y eso te lo sugiero yo desde aquí muy humildemente. Quizás de que Industria y Comercio, con Pro Dominicana, con Medio Ambiente, decidan hacer un sello que avale ante los consumidores internacionales y los grandes grupos. No, mira, esto está avalado. Público-privado, nosotros hemos ido inspeccionados, cumplen con los estándares de calidad, es una empresa sostenible financieramente, tiene sus permisos internacionales. Cuando exporta, exporta con tarimas que han sido previamente fumigadas y previamente tratadas, porque todo eso es lo que involucra un proceso de exportación. Eh, y son procesos que tenemos que manejarlo los que estamos adentrados en el sector de manera formal, de manera individual, porque no tenemos el vehículo cómo hacerlo. Mira, eso es una excelente idea y yo pienso que como se nos está acabando casi el tiempo, sí me gustaría llevarme de esta conversación, bueno, y también para nuestros oyentes, ¿cuáles son esos retos? Y tú has mencionado varios en nuestra conversación y diálogo para migrar a una verdadera economía circular en República Dominicana y qué papel debe jugar tanto el sector público como el sector privado. Los cambios conllevan sacrificios y los cambios conllevan eh, mucho trabajo, sobre todo porque hay que cambiar toda la mentalidad de una industria que tiene más de 30 años. Ahora está en boga el tema de algunos tipos de plástico y todo lo demás. Y yo entiendo la parte empresarial que sostiene al país de alguna manera u otra, pero también hay que entender que si tú tienes 30 años sacándole provecho a un rubro, tú tienes que ir vislumbrando y adaptándote a los tiempos que son cambiantes. Entonces, este es el momento donde todos tenemos que sacrificarnos, tanto el sector público, el sector privado, los independientes, la ciudadanía, y todos tenemos que poner un pequeño granito para que ese obstáculo que tenemos en el medio se convierta en un punto donde subirnos y mirar hacia el futuro. Y esto conlleva cambio de legislaciones, una referencia y una supervisión más estricta y más moderna por parte del Ministerio de Medio Ambiente y de Manejo de Recursos Naturales, por parte de la Dirección de Aduanas y de ustedes Pro Dominicana, una serie de creación de estándares para exportación y de supervisión continua. Como empresarios del sector de reciclaje, contribuir, denunciar y seguir implementando mejores prácticas a los productores, no solo de plástico, sino sin número de bienes comunes de consumo masivo, a que entiendan que tienen que tener un fondo especializado y contratar empresas que les den el manejo adecuado de sus residuos sólidos y de su pasivo ambiental, porque cada vez que venden un producto están creando un pasivo ambiental. Entonces, es un diálogo nacional donde se debe crear una agenda que refleje la intención del país de cuidar sus recursos naturales a largo plazo. Estamos hablando de cambiar nuestro país en la próxima década y de que podamos ser un referente de como isla de 48.000 kilómetros cuadrados de manejo de nuestros residuos sólidos y de nuestra responsabilidad social para con el medio ambiente y nuestra industria local. Bueno, ahí tú cierras con una reflexión que para mí es muy relevante y es ese activo que tenemos los dominicanos, que es nuestra isla, que es nuestro territorio, lo debemos cuidar de manera consciente y empezar a adaptar hoy nuestras prácticas para garantizar que ese activo sea sostenible en el tiempo. Y con esto
despedimos a Jorge y este tremendo diálogo aquí en Gente Pro. A ustedes, amigas y amigos, les esperamos en una próxima entrega.